amigos? Bienvenidos a Momentos. Hoy me acompaña un poeta, novelista, crítico literario y que además colabora con diferentes medios de América Latina y España. Ha ganado muchos premios y reconocimientos y acaba de publicar un libro de ficción histórica. Me estoy refiriendo a Ricardo Bebecer, actual vicepresidente del Consell Valencià de Cultura. Gracias por estar aquí, Ricardo. Muchas gracias a ti. Ricardo, desde pequeño tuviste clara la idea de ser escritor. ¿En qué momento se dio ese descubrimiento? ¿Qué fue eso tan determinante que viste en ti en esos primeros años? Pues fíjate, frente a los niños que quieren ser las cosas que les llaman la atención, ser jefe indio, o quieren ser bombero o algo así, yo quería ser escritor. Pero ese hecho se da hasta tal punto que cuando tenía 5 años, o 6 años, o 7 años, o algo así, normalmente, cuando no son pequeños, en las fiestas a los niños los ponen encima de la mesa para que bailen o para que canten alguna canción. Las grandes actuaciones. Pues yo contaba cuentos que me inventaba yo ante el delirio de mi familia. Porque no la gente aplaudiendo. Claro, pero no es que me contaban cuentos a mí, es que les contaba yo cuentos a los ¿Lo inventabas? Sí, era muy espontáneo. Y ahora me acuerdo de esa situación, me acuerdo perfectamente. Y entonces me ponían encima de una mesa, claro, un niño, porque yo pertenezco a una generación en que los niños llevábamos pantalón corto. Yeah. Y cuando ya nos hacía un poco más mayorcitos nos ponían pantalón largo, cuando salían los primeros pelos en las piernas, por así, ¿no? Bueno, pues aún de pantalón corto, ¿eh? Le digo, me subía en una... Y entonces desde ahí, pero tampoco me daba vergüenza, no era un niño que me escondía, decía, no quiero, no, y ya... Es decir, nunca he querido ser otra cosa en mi vida, nada más que escritor. Cierto que hay una cosa que me confundí, y es, como yo quería dedicarme a escribir, entonces me hice periodista, creyendo que los periodistas se dedicaban a escribir. Así es. Y luego, hombre, claro que escriben, pero es otra cosa, porque la escritura de, ¿verdad?, de los poemas, o la escritura de relatos, o la escritura de novelas, o ese tipo de cosas, no es la escritura periodística. La periodística es otra cosa diferente. Es cierto que el periodista vive de escribir, es cierto, pero no era el tipo de escritura, aunque estuve muchísimos años de periodista, no era exactamente la idea que tenía. Luego ya la vida me recondujo y lo conseguí. Me has dicho que eras un niño muy comunicativo, muy sociable, porque generalmente los escritores se identifican con una personalidad introspectiva, muy cerrados, ¿no? Entonces, eras abierto y constante en la comunicación con los demás. Sí, bueno, ¿te gustaba eso? Sí, es cierto. Pero, claro, yo eso también me identifico con el periodismo, claro, más que con la escritura, e incluso con el periodismo televisivo, que también lo he hecho. Quiero decir que sí que me llevaría hacia ahí. Sí, bueno, pero eso de que el escritor no es comunicativo, no me parece una expresión asumible. Primera, para que el tema vaya a su sitio. Un niño no es un escritor, un niño es un niño. Claro. Y los niños son como son y luego la vida les va haciendo que maduren cada uno de una manera diferente, ¿verdad? O sea, por tanto, los niños son como son los niños. Y se llamaba, en cuanto al escritor introvertido, es un cliché un poco del 19. Yeah. A menos es que a partir del mundo romántico o algo así es posible que fueran algo así, o algunos. Yo escritores de los que estoy rodeado, que conozco, amigos, pues Sánchez Dragó o Javier Sala, o los escritores que yo tengo a mano, o Javier Reverte o cualquiera de estos, que son amigos, algo que vienen por casa y tal, me dejan absolutamente eclipsado a la hora de comunicarse y de hablar. O Jaime Siles, o yo que sé, cualquiera de mis amigos, o Fernando Delgado, cualquiera, son verdaderamente explosivos, ¿verdad? Ya se sabe que te gustaba contar las historias, pero en esa primera época, ¿qué te motivaba a escribir? ¿En qué género lo hacías? Generalmente son poetas, ¿no? Escriben a la vida, al amor, a las primeras novias, ¿no? Claro, en principio cuando alguien empieza a escribir, empieza haciendo poesía. Exacto. Es decir, la poesía es, digamos, donde se acoge vamos a ver, sería realmente raro que un muchacho de 12, 13 o 14 años escribiera Guerra y Paz o Crimen y Castigo. Extraordinario, ¿no? Sería verdaderamente excepcional, pero ¿por qué? Pues sencillamente porque para eso hay que cometer un texto de 400 páginas o de 500 páginas y contar una historia para la que hace falta una cierta experiencia de la vida. Para contar una novela caudalosa como Ana Karenina, uno necesita saber de la vida, saber que hay traidores y saber que, ¿verdad?, que hay listos y tontos.
cuando se es muy joven se tienen emociones en el sentido muy primitivo de la palabra emoción. Y eso lo recoge espléndidamente bien la poesía. Sucede lo mismo con las lenguas maltratadas o minorizadas, etc. En los primeros momentos de explosión de las lenguas en la península ibérica, ahora en el siglo XX, la recuperación de las lenguas se ha hecho siempre por la poesía. Los vascos, los catalanes, los valencianos, tal, empezaban a escribir. Y ya muy tarde se han empezado a escribir grandes novelas. Y aún, fíjate, estamos en el año que estamos, y aún no hay largos narradores en vasco ni largos narradores en valenciano, ¿verdad? Sí, claro que los hay, pero aún sigue siendo la poesía el refugio, ¿no? Y es normal también que uno cuando empieza a escribir vaya a un género que se puede controlar más fácil, que es una página o dos, y no 500. En tu caso específico de poesía, ¿recuerdas qué fue el tema, lo primero que escribiste o qué te inspiraba? Sí, a mí me han inspirado sobre todo las cosas que leía. Más que mi experiencia personal, eran experiencias prestadas. Entonces yo leía a otros, me gustaba tanto, y entonces yo escribía algo más o menos parecido. Pero la experiencia no era mía, ni el sentimiento había sido nunca mío. Pero yo veo eso que le sucede a algún poeta adulto. Me decía el otro día un amigo de los que asiste a las reuniones de los poetas que hay en Valencia, o bueno, que hay en España en general, que escribe sobre todo ante la atmósfera que le crean sus amigos, las lecturas y tal, es decir, vive de prestado, pero él no lo sabe. Claro, no lo sabe, pero es decir, él, si no viviera en ese ambiente no escribiría, claro que escribiría. El que tiene la vocación por la poesía, la tiene en todo momento, pero que a veces sale de un recital y dice, es que es algo tiene una atmósfera tan fuerte, poética, que llevo a casa de se nutre, se alimenta de eso. Va buscando energías. Claro, pero ese vampirismo, imagino que puedes también, pero ese vampirismo es bueno, claro, a mí me sucedía eso directamente. Por eso he tenido muy mala relación con algunos poetas, por ejemplo, con Gustavo Adolfo Bécquer. Me produjo un gran deslumbramiento cuando era un escolar de instituto, me parecía maravilloso. Pero luego, cuando ya había leído un poco de poesía, ya me creía sabidillo, no me gustaba. Cuando alguien me citaba, lo apartaba con la mano, como que aparta. Mis inicios, ¿no? Ya superé esa etapa. Y eso pasaba con Bécquer, o sea, con Darío, con Miguel Hernández. Y luego, a medida que fui aprendiendo, y luego, cuando aprendes más aún y entra el sosiego intelectual, vuelves y dices, bueno, no, será que esto, ¿verdad? Es que Miguel Hernández tiene una inspiración asombrosa, o te gustaba Adolfo. Pero tengo con ellos una relación en dientes de sierra, ¿verdad? De amarlos y de odiarlos. De marchas sin contramarchas, ¿no? Sí, de que parecenme vulgares o parecenme, yo qué sé, que lo que dicen está muy manoseado. Sí. Y claro, está claro que no. Es decir, pero afortunadamente luego suelo regresar. Se vuelve a los orígenes. Sí. Justamente sobre los orígenes. El lugar que se ha habitado en los años de infancia marca inexorablemente a todos y más todavía a un escritor. ¿Cómo lo hizo y de qué manera Atxaneta de Albaida? Sí. ¿Te reconoces como un provinciano añorando siempre tu tierra? Mucho más que provinciano. Yo me reconozco como que en ese pueblo, que era un pueblo muy pequeño, no llegaba a 1000 habitantes, a 1000 habitantes. Es decir, que eso es lo que hay en esta manzana de vecinos, en lo que vivo, ya están esos habitantes. Bueno, pero sin embargo, ahí aprendí valores muy principales. El refranero sobre decir, pueblo pequeño, tragedia grande. Es cierto, porque ahí a veces se matan, no sé qué, en una casa, ¿verdad? Suele surgir. Pero yo entiendo más bien ese refrán en el sentido de que las emociones son más evidentes. Es más fácil ocultar allá que el destripador en Londres que en la pared de Albaida, se le vería pronto. Claro. Es decir, las cosas se ven muy eso. Yo muy pronto, a meses de no habría cumplido ni un año de edad o algo así, me fui porque yo suelo decir que soy ahí, haciendo una mentira ilusoria. Realmente nací aquí porque, claro, el hacer en los pueblos antes era muy difícil, porque yo nací de pie. ¿De pie? Sí, y entonces el problema de los que nacen de pie es que enseñan los pies, cuando el médico los va a sacar, hace con los brazos así, que es hacer el arpón.
Entonces pum, no sale y no sale, cada vez que sale... Resistencia. Claro, sí, porque hacen el arpón, entonces hay que meter las manos, coger los codos, pero claro, imagínate cómo ha de ser el sitio para que quepa el niño en las manos, o un fuerte o lo que sea. Claro. De cara que cuando que antes se hacía por palpación, se averiguaba cómo se los niños, buscando a las madres y buscando el bebé, intentar crear esto a nuestros médicos no les hemos hecho suficientes monumentos, hablo, porque ahora hacen una radiografía o lo que sea o un escáner y sale, pero antes era todo, y más en un pueblo tan pequeño. Y bueno, pues entonces ya cuando yo nací en una ciudad que es esta, pero regresé muy pronto al pueblo. A eso sí. Por tanto yo me digo que soy nacido ahí haciendo esa ilusión. Claro, claro. Lo que te hubiera gustado realmente, ¿no? Sí, y además, es una leyenda, ¿no? y que en cierto modo estaremos de acuerdo que sí que nací allí. No salía a la luz, claro. pero sí Te que, gestaste ahí. sí que nací. Una cosa es que tengas aquí una semilla y nazca, ¿no? Claro, claro. Bueno, eso. Yo siempre eso lo disimulo un poco, ¿verdad? y que para no decir nació y que se vea eso. Pero sí que luego, allí hablan valenciano todos, en castellano muy pocas personas. Y hablo que la hablen con normalidad y lo normal en la vida cotidiana que se habla valenciano. Y ese nacimiento y ese uso bilingüe también marca eso. Y luego el que decía, el hecho esencial. Luego eso lo he recogido, en algunas novelas he cogido, aún sin citarlo, ahora sí que estoy, en este momento que estamos hablando, estoy haciendo otro libro de relatos posterior al de las gárgolas, en el que sí hay cosas ya con los nombres, hay cuentos que suceden en esas zonas, ese sitio y en esas zonas con nombre claro, ¿no? Pero hasta ahora no, hasta ahora solamente he recogido aquel escenario que es el que me acompaña para casi todo. Y luego te diré una cosa, lo he utilizado a veces como referente personal y político. Y te voy a explicar eso porque hace falta. A veces yo me pregunto, para saber si una cosa está bien o está mal en términos políticos, y yo me hago el siguiente razonamiento. Bueno, supongamos que somos un grupo, que vivimos una tribu, y construimos un poblado, nos asentamos. En ese poblado, ¿qué hacemos? Unas personas que mastican el maíz pues para hacer pastas, otras personas salen a cazar, otras personas tienen que vigilar la aldea para que no entren animales y tal. Los que vigilan la aldea serían soldados, o serían los policías o los soldados. Los que separan a dos mujeres cuando se están peleando, o a dos hombres cuando están tal, sería la policía. Los que van a cazar serían tal. Bueno, y entonces yo intento mirar eso, ese mundo reducido que sería el mundo del pueblo, que es el que yo tengo en mi pensamiento, y digo, está bien que un señor coge y se enriquezca con el grano de los demás. Sí, de aquí yo soy el que va a cazar, sí, pero usted va a cazar porque otros se quedan aquí cuidar, porque otros cuidan niños, otros enseñan, los escolarizan en la tribu. Sí. Yo siempre lo aplico como modelo para comprender, al fondo, entender la democracia en un sentido. Claro, el micro al macro, ¿no es cierto? Claro. Mira, magnífico ejemplo que acabo de poner, el micro al macro. Los grandes novelistas del 19, especialmente la novela de aventuras, que es un subgénero dentro de la gran novela decimonónica, pues Stevenson, Conrad, etc., hacen una cosa, cogen un barco y lo ponen en alta mar. ¿Qué es el mar? El universo. ¿Qué es el barco? El globo terráqueo. ¿Qué sucede dentro de ese barco? Hay pasiones, odios, celos, traidores, grandes hombres. Es decir, la novela de aventuras es sobre todo el mundo jibarizado. Y entonces, claro, pues, lo puedes, ¿verdad?, controlar ahí. Claro. Exactamente. Lo manejas perfectamente. Tal como se pudiera pensar, no hiciste estudios de literatura, sino más bien estudiaste periodismo y filología. ¿Por qué, Ricardo? No, es que hay... en la pregunta hay un vicio. Yo sí que, claro que hice estudios de literatura, yo soy filólogo. Es decir, la filología estudia la lengua y la literatura. Sí. No estudia otra cosa. Cuando yo empecé a dar clase, por cierto, los profesores éramos de lengua y literatura. Yo eso nunca lo acabo de entender, porque la lengua era lengua. Es decir, una cosa era literatura, estudiar a Tolstoy y estudiar a... Pero se ve todo por separado. Claro. Sí. Una cosa es estudiar lengua, sujeto, predicado, lo que sea, hablando directo, y otra cosa es estudiar a Tolstoy o a Kafka. Bueno, sí. pero siempre se ha dado junto a profesores que se llamaban de lengua y literatura. Bueno, en un absurdo de los tantísimos que hay en esa. Sí.
yo estudié psicología. La verdad es que nunca son estudios inconclusos y que de los que he hecho escondido de mí. Tal. Me da mucho rubor y además estoy muy en desacuerdo con esa carrera, bueno, y por tanto lo he apartado de mi esto. ¿Has extirpado de tu currículum? Sí, fuera. En algunos muy antiguos aún lo ponía, pero lo ponía como esos que ponen, fuera nota del currículum, tiene el bachillerato y carrera de conducir. eso que tiene carrera de conducir a lo mejor está bien para buscar empleo, pero difícilmente con un currículum de méritos, ¿verdad? Pues estudié, como te he explicado antes, periodismo, por esa rara confusión que yo tenía de que el periodismo era escribir y escribir, era el sentido de poema, una cosa así. Y una vez acabé periodismo, porque primero hice periodismo directamente y luego lo completé para hacer ciencias de la información, que es esta carrera en el grado superior, en el grado universitario, porque el periodismo no era universitario de 5 años, era un grado anterior. Entonces yo lo completé para hacer ciencias de la información. Ahora ya no existe periodismo, ahora todo el mundo estudia ciencias de la información, indirectamente rama de periodismo, de publicidad o de no sé qué, ¿no? Pero bueno. Y luego, precisamente por la cosa y por mi gusto por la literatura, estudié filología hispánica. Y por tanto me centré, hice los 5 años de esa carrera y luego la tesina, luego el doctorado, todo en el mundo único de la literatura. Por tanto, sí que me formé en el sentido literario. Ricardo, ¿qué tanto le debe al periodismo tu carrera de escritor? Y me refiero en este aspecto en especial a la forma o metodología. ¿El periodista está siempre presente a la hora de hacer literatura o simplemente observa al escritor? Es una observación muy inteligente la que haces. Y necesitaría... A ver si yo doy con ello, doy con la explicación. En el continuum de los siglos tenemos el siglo XV, que sería el siglo de la gran épica, el siglo XVI, que sería quizá el de la lírica, de la poesía, el siglo XVII del teatro, Lope, Calderón, el XVIII, el siglo de las luces, de la razón, por tanto sería el del ensayo. El siglo XIX es el siglo de la novela. Estamos hablando de Crimen y Castigo, de la novela rusa, de la gran novela francesa, ¿verdad? De la gran novela del Reino Unido. Ya ha aparecido Estados Unidos, ya existe, ya se está incorporando también de los autores. Y el siglo XX sería el siglo del periodismo. Es decir, poesía, ¿verdad? Teatro, novela y periodismo. Y de repente aparece, pero claro, el periodismo, y yo creo que aún esto que estamos hablando aún no se ha estudiado desde este punto de vista, pero se estudiará seguro, ese gran siglo del periodismo. Son los grandes periodistas, pero de Norman Mailer a los grandes Goncourt, a los grandes escritores del periodismo. Y bueno, entonces claro, pero dentro del periodismo hay muchos aspectos. Unas cosas del periodismo cotidiano y diario, de salir a por la noticia y volver y escribirla con una urgencia descomunal, que es imposible repasar, imposible. Y además, yo he sido redactor jefe, director de fin de semana de un periódico importante, es decir, no hablo de periodismo como un señor que manda un artículo desde casa, yo he estado remando, ¿verdad?, en la redacción. In situ. Y cuando alguien me venía y decía, no, necesito un cuarto de hora más, y digo, no, dámelo como esté, y lo hará. Y hasta el punto de ir sacando los folios de la máquina, ¿sabes? Porque claro, había que pasarlo luego al linotipista. O sea, que no es como ahora que... Claro, es que hay cosas que en este sentido conviene recordar, ¿no? Claro. Que ahí no es que escribías y de eso directamente lo enviabas a editar, no. Muchas veces lo sacaba y uno se lo iba bajando a la linotipista. Por tanto, eso de volver a leer una línea impensable. Habría que escribir de gran vomitona. De ahí el enorme mérito de muchos, de Baroja a Zorina, a los grandes que han escrito con esta celeridad. Pero es cierto también que hay otro periodismo, como el que hace Vargas Llosa, o que hace tal, que es de colaboración con los periodismos, que ese es más literario. Es cierto lo que decías, y es que sí que te aprendes
a escribir rápidamente y con pocos codillos. Porque claro, la apoyatura o el codillo te permite salir adelante, pero eso es de mal periodista. Porque cuando te has dado cuenta que has usado 2 veces una apoyatura, sí, no digo en un escrito, digo durante 2 años, varias veces, ya no puedes seguir. Ahora acabo de ver las noticias de televisión. Hay una estupidez, un codillo estúpido que se utiliza, y lo he oído hoy 5 o 6 veces. Era uno que es puntual. Entonces decía, el del tiempo decía que se prevén lluvias puntuales. ¿Eso qué es? Llover a las 3, a las 4 menos cuarto. Porque puntual quiere decir en su momento exacto. Por puntualidad, su momento exacto. ¿No? Pero es que hay otro que ha dicho un peor, dice, se trata de asesinatos puntuales. Asesinatos que lo que quiere decir ese periodista que se apoya en ese codillo es aislados, concretos, no continuos, etcétera, ¿no? Claro. Es decir, lluvias aisladas o lluvias tal, ¿no? Pero es puntual. Bueno, esos son los codillos los que cuando un periodista se da cuenta ya los deja de usar. Claro. Pero sí que te enseña el oficio a la velocidad, a escribir ya y sobre todo a narrar. Sí. Cómo decir las cosas para que te entiendan bien y pronto. Que no es un gran Adanes, ¿eh? Sí, que te entiendan bien y pronto. Ricardo, quizás esto te parezca una extravagancia, pero te la pregunto. ¿La poesía puede ser periodística? ¿Cuándo llega a serlo o nunca lo es? Yo creo que difícilmente lo puede ser, que la poesía puede ser periodística. Vamos a ver, la poesía esencialmente es vamos a ver. La poesía no siempre es narrativa. Primera condición que necesitaría para que fuera periodística, el que contara algo, una historia, sea cual sea. Entonces podría decir, bueno, utiliza deformándolo los recursos del periodismo para dar un poco como Jaime Gil de Viedma o algo así. Que eso en poesía, como tú sabes muy bien, eso en poesía llamamos el uso del coloquialismo. Que uno recurre con la habla normal precisamente para acelerar al lenguaje del pueblo. Y para acelerar algo que quiere contarlo, lo cuenta deslumbrando. Pero cuando no es narrativa, que es la mayor parte de las veces, la poesía cuando no es narrativa, es muy difícil, por tanto, que sea comunicativa, aunque en la conversación nos llevaría. Es la poesía, información es la poesía, una forma de entender la realidad, es una forma de aprender la realidad. Claro, ahí estamos. Yo sigo pensando que la poesía es un lenguaje polisémico y el periodismo no permite la polisemia. Hay que decir lo que uno quiere decir, ¿verdad? Tu primera manifestación literaria, como ya sabemos, fue la poesía, y publicaste tu ópera prima Cuerpo a Cuerpo en 1977, como era de esperarse un poemario. Tenías más o menos 29 años, rondabas los 29 años. ¿Cómo recuerdas ese momento y qué expectativas tuviste respecto a su acogida por parte de los lectores? Yo, a ver, sí, 29. Es que vamos a ver, yo me ha extrañado si cuando he hecho 29, porque yo empecé a escribir poesía muchísimo antes y a publicarla también, pero en revistas. No obstante, ahí hay un dato muy importante. El primer libro que yo publico es una antología que aún ahora se considera de referencia, que es un siglo de poesía en Valencia, que es del año 75. Claro, a donde yo ya estoy antologado, yo a mí mismo me he antologado. Sí, porque además... ¡Qué buena estrategia! Pero fíjate que a cada uno le dice que hiciera una poética. Les pedí y me dice, manda una poética. Y yo la poética que puse, mía, fue... Nací y bla, 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 bla. porque era un chulo. Fuiste visionario, ¿no? Sí. No, prácticamente no fallé en nadie. Ahí, fíjate, en esa bueno, para no desordenar la conversación. Eso está publicado en el 75. Publicado en el 75 un libro de 400 páginas casi. Pues es fácil de comprender que se escribió en el 73, en el 72, 74. Claro, para que en el 75 ya esté en las librerías. Claro. Hablando, no olvidemos cuando eso, que aún estaba Franco vivo, es decir, de lo que estamos hablando de la prehistoria de la memoria, ¿no? Y luego yo iba consiguiendo la información. Y yo ya había publicado en varias revistas y tal. Bueno, yo creo que empezaría a publicar con 19 años, 17, 18, 19 años, poesía. Ya hacía periodismo.
Ah, ya hacías periodismo, ya. Sí, que hacía periodismo. Pero porque sí, lo más que hacía periodismo, iba a clases para conseguir arreglar mi Claro, conocimiento, claro. ¿no? Bueno, Sí, sí. lo digo porque es importante, no es un libro cualquiera, es un libro de poesía. Ahí está Blas Muñoz, por ejemplo, y Blas Muñoz entró en silencio, pasaron 25 años, pero yo ya lo tenía registrado y no había publicado nada. Ahí está Alfonso Cervera, que no había publicado nada de poesía. Y tardó en publicar otros 15 o 20 años, escribió novelas y tal, lo que escriba, bueno. Pero poesía tardó mucho tiempo, pero ahí lo registré. Y el que dice eso, ahí tengo registrados como nuevos horros, que fue una de las etiquetas que puse, a Jaime Sender, Guillermo Carnero, tal. Es decir, que prácticamente y yo pues me pregunto, ¿cómo ese muchacho de 20 y tantos años y tal tenía tanta información? Pues la tenía, porque esa es mi personalidad, pero la tenía. Inquieto eras, ¿no? Eras inquieto, digo, te movías por varios niveles. Sí, sí. Muy curioso. Sí, sí, pero fíjate, tú piénsalo ahora, si te encargaran el Gaz una antología sobre la nueva poesía, no sé la poesía, pues es muy fácil. Ahora, y es una antología, tú pones a Carnero, así, me pones a mí, pero claro, los carcamales y los otros no. Los nuevos. Claro, yo estoy hablando de gente que era de mi edad, claro, ¿sabes? Claro. Que todos tenían 23, 24, 25 y no equivocarme, porque rechazamos muchísimo. Ahí conté con el apoyo de un hombre, un lector finísimo, que es Pere Besó. Ahora se lo escribe en valenciano. Era un lector finísimo. Era un hombre cuando yo le decía, ¿qué te parece? Me ha llegado eso, decía, uy, esto es muy malo, y no fallaba, ¿sabes? Yo muchas veces recurría a su parecer. Bueno, entonces lo digo por eso. Ahora, dices, el primer libro que publicaste fue en el... No. Incluso de poesía, es en el 75, escrito en el 72, 73. Correcto. Y entonces yo más que tenía pequeñas dudas de si publicar o no publicar. Tenía algunos libros de poesía ya escritos, tanto así que salen al mismo tiempo, salen dos, sale Cuerpo a Cuerpo, ¿sale? Y luego sale La Estrategia, los dos prácticamente a la vez, con una diferencia de meses, ¿sabes? Porque estaban escritos, naturalmente. En tu poesía se establece dos etapas creativas. Perdón, y el título Cuerpo a Cuerpo me lo da Vicente Andrés Estelles, porque yo entonces ya trabajaba en las provincias, con Estelles, con el que trabajé. ¿Y por qué Cuerpo a Cuerpo? ¿Qué vio en eso? Pues no sé, yo he titulado siempre bastante mal, Yeah. Pero claro que luego este fue y digo, voy a publicar un libro tal, y se lo llevé a Vicente Andrés Estelles, hoy considerado el techo de la poesía en valenciano. Le digo, estuve con él muchísimos años, y además él escribió sobre mi poesía muchos artículos, que lo publicó Que te rodeabas con los grandes por esa época, ¿no? Sí. Eso es esa tentación. Tú no has escuchado alguna vez, y os sucede mucho a las mujeres que dicen, no sé qué me pasa, es que siempre voy y es lo caro, ¿verdad? Cuando ves algo que te gusta, y bueno, precisamente me tenía que gustar lo caro. Bueno, pues algo así te diría. Es que uno termina al final eligiendo las amistades electivas, ¿no? Claro. Uno termina viendo con ciertas personas con las que te reclaman. Claro. Por detrás le llevé el poemario y me dijo, ¡uy, qué título más feo! A mí me pareció que yo... Y le digo, ¿y cómo se tiene que llamar esto? Y dice, esto, Cuerpo a Cuerpo. Y dice, uy, y me gustó tantísimo. Bueno, pues lo mejor de esa historia está en que el libro se lo envié a Aute, con el que tenía muy buena amistad y sigo teniendo. Y Aute hizo un disco que se llamaba Cuerpo a Cuerpo, y yo siempre le he reprochado que no me citara. Vale, y él hace un título mío. Lo has tomado. Y yo en realidad lo habíamos tomado de una cita de García Lorca. No vengo aquí a hablar con vosotros tranquilamente, no vengo a una pelea cuerpo a cuerpo, le decía a su auditorio, en el que no me importaría salir vencido. Qué bonito. Sí. A ver, en tu poesía decíamos que se establece dos etapas creativas. La primera que se inicia con Cuerpo a Cuerpo, el 77, y se cierra con Cautivo y Desarmado, el 95. Y la segunda empieza con Julia en Julio, el 99, y culmina con Jardines, 2013. Exacto. ¿Cómo te ves frente a tu obra? ¿Te sigues reconociendo en ellas? ¿Qué cambió o sigue siendo igual en ti, en tu forma de hacer poesía? Bueno, pues, Carmen, que tienes mucho peligro tú, no hay pregunta falsa. Bueno, vamos a ver, primero que publico Cuerpo a Cuerpo, pero el libro más, digamos, clave es el siguiente, La Estrategia, porque es de estética novísima. Los novísimos, hay un grupo de escritores, de poetas españoles, que estamos un poco hurgando por una estética parecida.
Castellet los agrupa bajo el título de los novísimos. Yo no sé, porque tampoco está Jaime Siles, tampoco está Genaro Talens, tampoco... el Castellet hizo 9 novísimos. Y por cierto, esa famosísima antología tiene al menos 5 fallos, ¿eh? O sea que de los 9 novísimos, 3 o 4 no han hecho... Sospechoso. Por ejemplo, pues a Vázquez Montalbán, que sí que es un buen poeta, pero hombre, es decir, pero más bien un narrador, ¿verdad? Es más bien un novelista, y luego su poesía, sí, es una buena poesía, pero para dejar... Y pone a Vicente Molina Foix, entre los novísimos y Vicente Molina Foix, lo menos tardó 25 o 30 años en publicar unos libros de poemas, y yo lo quiero mucho a Vicente, irrelevantes. Pero sin embargo acertó con Carnero, con Herrera, hay nombres que ¿verdad? Que aquí no. Bueno, el cuerpo a cuerpo es un poco moviéndome entre la confusión y siempre, mientras que la estrategia es un libro. Ahora bien, es cierto la división que has hecho tú, es exacto. Hasta Julia en Julio, que Julia en Julio dice que es un libro amoroso, ¿no? ¿Verdad? Yo no hago poesía amorosa, y además no me gusta. Julia, es cierto que mi mujer se llama Julia, es cierto, pero eso es también un truco. Julia es el centro de la vida, el corazón del año, Julio, el corazón del año. Mi corazón también, porque es la mujer con la que me había casado, claro, y muchas cosas, pero sobre todo lo que quiere decir es el centro, el momento en el que dobla. Juan Giralbert, mi gran maestro Juan Giralbert, tiene un poema que dice, él ya era un hombre mayor cuando vino del exilio, ya era, bueno, ahora no me lo parece tanto, pero yo era un hombre de 60 y tantos años, por tanto, también me parecía pues, un señor. Aparte también que el tiempo ha pasado y no todo el mundo envejece ahora como se envejecía como hace antes, un poco de tiempo, ¿verdad? Y además él era bajito, salió cascado, bueno. Pero hay un poema en el que él dice que no deben existir las generaciones, porque las generaciones están conviviendo y están hablando y están juntos. Interactuamos. Claro, entonces ¿cómo eso está bien para un manual, pero en la vida ordinaria hay gente de 3 o 4 generaciones juntos, tomando los vinos y cenando juntos y al mismo tiempo interactuando. Y entonces él dice, sí, tú subes y yo bajo, ¿no? Es cierto, tú estás creciendo y yo estoy disminuyendo. Y dice, sí, pero hagamos una cosa, sucedámonos simultáneos, dice Juan. Bueno, pues esa es la idea de Julia en Julia. Sería, se acabó subir la montaña y yo me doy cuenta de que la montaña ya la empiezo a descender porque he pasado los 40 y tantos años, pero que yo para hoy casi siempre pienso lo mismo. Yo sigo pensando que el momento mejor de un hombre y de una mujer es de los 30 y algo a los 50 y algo. Eso es el corazón donde uno está en plena hermosura, ¿verdad? Bueno, pero también es cierto que hay un momento cuando uno dobla esa cima, cuando la edad, la perspectiva de vida no te permite doblar. Cuando tú tienes 25 años es posible que tengas 50, cuando tienes 30 es posible que tengas 60. Cuando tengas 40 es posible que tengas 80. Cuando tienes que tengas 110 hay que ser muy iluso. ¿Me entiendes? ¿No? Hay un punto en el que la vida sabes que no se va a poder doblar. Ese es el momento en el que yo creo que se supera el... Bueno, eso es Julio, ¿verdad? De todos los sentidos. Por tanto, evidentemente ese libro es un libro muy diferente al libro de estética novísima. Y luego la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué hago? Todos los libros los he reescrito. Todos los libros de la primera época los tengo reescritos, sin publicar, los he reescrito. O sea que si ahora me han ofrecido hacer una edición de las completas, estoy dudando. Pero hay una antología amplia que también me han propuesto publicar y a lo mejor ya incluyo ahí poemas antiguos reescritos hoy. ¿Qué elementos distinguen a la poesía de Ricardo Bellecer? ¿Cuál es tu sello característico? Hay, como en toda la existencia humana, un proceso con cambios, ¿verdad? Yo creo que en mi poesía hay, por un lado, narratividad. Yo sí cuento algunas cosas, sí que cuento alguna historia,
la mayoría de los poemas, ¿no? Por un lado, narratividad. Por otro lado, intertextualidad. Yo tomo versos de otros sin citarlos ni ponerlos en cursiva ni nada, me los meto dentro y se acabó. Sí, no tiene ningún problema. No lo sé. El problema no lo sé, pero yo lo hago. Te pueden acusar de plagio. Bien, pues que lo hagan. Pero la intertextualidad a mí me gusta porque me parece en el libro que cierra, en efecto, porque lo que estoy viendo ya sería la última parte de mi vida. Tanto es así que te anticipo que el libro que estoy acabando ahora, que prácticamente he acabado, es que me falta algo que no sé qué es y me voy a Andalucía 8 o 9 días o 10 a estar con amigos y a un hotel frente al mar a ver si logro acabar el libro de cuentos y el libro de poesía, porque estoy seguro que con paz, en un sitio donde no me llamen para ir a donde no... Sí, pero estás ocupado, tenemos en todos lados. No, pero es que ahí me puede sonar el teléfono, bien, pero yo más que puedo decir, oye, lo siento, estoy fuera. Sí, claro, cortas más rápido. Sé que ahí encontraré el poema que lo cierre. Bueno, pues ese lo había llamado, ¿cómo lo había titulado? Había titulado algo así como el preludio de la noche. El preludio de la noche es como lo he dejado ahora. Yeah. Ahora tengo dudas sobre si preámbulo o preludio de la noche. Es decir, no vamos a, esto se está acabando, ¿no? Brines lleva escribiendo ese libro muchas veces, lo ha llamado El otoño de la rosa, luego lo llamó Última Costa, lo llamo, entonces siempre que es el mismo nombre, ¿no? Claro. Pero porque el preludio, ¿cómo se llama? Última Costa no es más que El otoño de la rosa. Bueno, claro. Pues un poco en ese sentido, estoy trabajando en esa línea de la conciencia de que esto empieza a tener su fin. Y el sentimiento de que estoy, por tanto, haciendo una poesía crepuscular, una poesía que tiene mucho de despedida. Justamente en cuanto a narrativa, en ella destacan tus novelas El exilio secreto de Dioniso Llopis, sí, y Lo siento, pero no existe el paraíso. Sí. Me quiero detener en esta porque tocas un tema muy actual, el de la inmigración. Sí. ¿Cuándo se acabó el paraíso para los foráneos? ¿O fue un mito y nunca lo hubo para los que soñaron con él, Ricardo? Claro, esa segunda parte de la pregunta es la respuesta. Es que no hubo paraíso. Desde las inmigraciones se han producido siempre, desde que el ser humano lo es. Precisamente a recordar nuestros estudios, la facultad, lo que sea, siempre dice, bueno, primero había esto siempre era cazador, no sé qué, y iba ocupando África, ¿no? Luego subía hacia Europa, siempre están en movimiento, buscando siempre pues, el mayor sustento. Sí, algo solamente, según Hegel y el origen de la familia, el pensamiento burgués hace que las tribus se paren. ¿Cómo el pensamiento burgués? Y él lo explica. Sí, se vuelven campesinos, se vuelven propietarios de un territorio que lo cultiva él y no quiere que sus alimentos se los lleven otro, entonces lo vaya, ¿verdad? Y entonces necesita un descendiente que cuide eso, y dentro de la casa pues pone una piel y pone un sillón y ya no quiere que cualquiera llegue y se siente, ¿no? Claro, y tiene razón Hegel, que es un famoso libro, es La historia de la familia, ¿no? donde explica el nacimiento del pensamiento burgués, ¿no? Pero claro, ese pensamiento burgués, tú me dirás, claro, el pensamiento burgués es del 18, sí, pero estamos hablando de una filosofía, de una forma de entender tu lugar en sociedad según, bueno, se produce de esa manera. Me lo habías preguntado por qué, ¿verdad? Que se me había... Sí, que si fue un mito... Sí, que fue un mito, pues decía, el pensamiento burgués, claro, es que eso es un mito. La migración se ha habido siempre. Luego la idea de que aquí se atan los perros con longanizas en Europa, pues claro, eso, ¿sabes qué sucedió con los europeos con Hispanoamérica? Donde había oro en las calles y mujeres hermosísimas que se te ofrecían, ¿verdad? Y media Europa, cuando digo media Europa digo España, Italia, Portugal, se fueron el Reino Unido, Holanda, Bélgica, se fueron a Hispanoamérica a buscar allí, ¿verdad? Luego, ¿qué pasó? Que no existía el paraíso, ¿no? Y luego, ahora resulta que son buena parte hispanoamericanos. Fijaros los que vienen aquí a ver si encuentran el paraíso. Entra el paraíso, otra vez el oro, otra vez lo mismo, ¿no? Pero nada nuevo bajo el sol, como ves, nada, ni una hebra bajo el sol, ¿no? El círculo, ¿no? El círculo vicioso tal vez, ¿no? Sí, claro. Y también
lo que en historia se llama el movimiento pendular de la historia, ¿verdad? Hace que todos van hacia aquí, luego van hacia allá, y eso también sucede. Pero fíjate que los primeros emigrantes fueron hacia América, ¿no? Hablo en estos movimientos primero, de África hacia acá. De verdad que yo no tengo claro, en el punto de vista darwinista, yo no sé cómo se puede descender de un tipo de simio, porque dicen accidente del mono, no, del mono, de uno muy concreto, ¿no? O sea, el hombre no desciende de cualquier mono, desciende de una rama en concreto que está muy estudiada. Pero a mí me extraña mucho de que de esa rama salgan los nórdicos, ¿verdad? Hay algo ahí que sí, encaja, no veo que no encaja, de verdad. Es decir, pero no estoy diciendo que Darwin no tenga razón, no estoy diciendo. Pero compartimos, creo que estoy diciendo que a lo mejor hay hay más explicaciones, hay otros tipos de simios o de seres, si prefiero una palabra menos faltona, de otros orígenes primitivos que dieron pie a distintos. Cuando yo era un niño, estudiábamos que había 5 razas. La raza blanca, negra, cobriza, no sé qué, como va a ser razas, el cobrizo, el amarillo, ¿sabes? Eso como va a ser razas. Raza es un chihuahua y un San Bernardo, que los dos son perros, ¿sabes? De raza diferente. Pero la diferencia que es entre uso y uno de raza cobriza, raza, entiéndase entre comillas, cobriza o amarilla, pero no hay ninguna diferencia, es tan inapreciable que yo a veces no veo ni el amarillo del chino. Pero ahora es mucho más despectivo, creo que en mi tierra se ha puesto de moda eso de color puerta, sí, para decirles a los cobrizos, a los cholos. Sí, una cosa muy... Bueno, pero el cobrizo, ¿sabes qué es el indio? Que es otra cosa, ¿eh? El indio no es un cholo, el indio el cobrizo es los indios, ¿sabes? Bueno, pero colores. Pero creo que estamos muy de acuerdo todos en que el matiz de color de la piel, no digo que tengan 3 ojos, 2 bocas, 5 pies, eso sería así, señalaría dentro de las personas una raza diferente. Es una cosa loquísima. Y esta pregunta es bastante larga, Ricardo. Tu capacidad creativa y resistencia para el trabajo, a presión sobre todo, te ha llevado a escribir ensayos, participar en antologías, ser corresponsal de prensa en Europa Press y Fran Press, ejercer la docencia en varias universidades, participar en congresos, ser redactor jefe de un diario importante de Valencia y columnista de otros, e inclusive tuviste a tu cargo el programa cultural Encontres, que se transmitía vía Canal Punto 2. ¿Siempre has disfrutado de las cosas que has hecho? ¿O en algunas tuviste que hacerlo por obligación o por compromiso? Bueno, alguna cosa tuve que hacerla por compromiso, pero muy poca cosa. Yo he sido muy feliz trabajando. Es decir, yo encuentro en el trabajo una enorme satisfacción. Y además, lo he hecho siempre de una manera muy gozosa. ¿Y cómo te repartías? Perdona. Eso me acuerdo, Vázquez Montalbán, que era un hombre simpático hasta decir basta, salía a decir, cuando le decían, es que los americanos son muy autocríticos en sus películas, son el único país capaz de hacer críticas muy intensas sobre sí mismo, y dice solamente los americanos. Y decían, tiene usted razón, los americanos son críticos, un 1% de críticos y un 90% de tecnicolor. Bueno, pues un poco tomando la idea esta de Vázquez Montalbán, te diría, sí, es que yo he sido un 1% a la fuerza y un 90% tecnicolor, o sea, haciendo las cosas, y siempre quisiera transmitir a los demás que cuando se trabaja en aquello que a uno le gusta, no es trabajo. No es trabajo entendido como maldición bíblica. Claro. Yo iba a la televisión, pues es que me encantaba hacer televisión, es que me gustaba hacer televisión, y meterme en un plató era agotador, es agotador, pero me encantaba, ¿sabes? Y cuando salía, venía a casa y me ponía a escribir, sí, ¿por qué? Es que no estaba bastante cansado, ¿no? Porque me producía un enorme placer venir aquí a escribir, o ir a un acto público. Cuando estaba haciendo el programa de televisión, por poner un ejemplo claro, era académico de la Academia Nacional de la Lengua, asistiendo a la reunión académico, es decir, teniendo que hacer informes de carácter filológico. Era miembro, presidente de una de las secciones del Consejo de Universidad de Cultura. Dirigía una institución, la institución Alfonso Manalo, que ahora han hecho unas oposiciones para que entre uno y está costando el oro en el moro, lo llevaba a alemán. Además publicaba mis libros, iba a los congresos, iba al congreso de Tolstoy a Rusia, todos los años iba al de Belgrado, pero no solamente hay que desplazarse, hay que llevar hechos los tal. Yo siempre he sido extremadamente feliz. Aún ahora, mi vida sigue siendo una cosa desbordada de trabajo. Cierto que duermo poco,
Sí, yo tengo unos amigos que dicen, solo lo puedes hacer por lo poco que duermes. Bueno, sí. Y cuando no duermo, estoy lúcido. No es que cuando no duermo estoy pesado, con la cabeza embotada, no, estoy, ¿sabes? Ahora, eso, todos esos trabajos que dices, y muchísimos más que comprenderás, y he sido siempre muy feliz. Te dedicas también a la crítica literaria. Sí. ¿Eres benévolo o tienes tacto con tus críticas o siempre expresas exactamente lo que piensas, aunque sea duro? No, soy cobarde. Cobarde. Sí, soy cobarde. Es decir, cuando un libro no me gusta, lo tiro y no digo nada. Escribo solo de los libros que me gustan. Ya. Es decir, ¿para qué me voy a enfrentar, verdad, con un amigo o algo así que ha escrito un libro que me parece una birria? Yeah. Y decirle, este libro es una birria. Yeah. Sí que lo digo, no soy cobarde, si me trae el manuscrito. Ya. Cuando las cosas son rectificables, Yeah. sí que le digo, mira, en mi opinión, esto es así y así y así. Porque ahora en este momento yo estoy en talleres de creación literaria y además soy el profesor de literatura del Ateneo Mercantil de Valencia, donde hay, y doy mis clases de literatura y donde corrijo originales, pero originales. Cuando ya el libro está impreso, Ya, no vale la pena, ¿no? ¿qué te parece? Muy bien, estupendo. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Y entonces, ¿qué digo? Un acto de cobardía, o si quieres tú, de protección, Claro. es no hablar de aquel libro que no me gusta. Ya. Solamente, fíjate, yo escribo para Bolivia, para Letra 7, el descubrimiento de Bolivia, escribo para Chile, escribo para el mundo aquí y tal, y siempre escribo en positivo. Es cierto que habría que escribir en negativo. Por ejemplo, si alguien, yo estuviera trabajando en un periódico y me dijeron, haga usted, porque va mi sueldo, una crítica del Premio Planeta. Eso sería otra cosa. Pero como afortunadamente no me pasa eso, yo escribo de lo que quiero, ¿sabes? Pues no me meto en jardines. Y en tu caso, ¿cómo encajas la crítica? ¿Alguna vez fue injusta contigo, con tus libros? Sí. Pero Borges, una de las personas que yo admiro tantísimo, ¿verdad? El argentino Jorge Luis Borges dice, tranquilízate, escritor, que la crítica, como la muerte, termina por llegar. Es decir, hay muchos que dicen, a ver qué pasa, es que nadie se ocupa de mí, ¿verdad? Pues nadie, Borges lo tranquilizaba, y dice, no te preocupes que llegar te va a llegar. Llegará. Lo que llevo muchos años en el escaparate público, por tanto, se han dicho muchas cosas, ¿no? Y no todas desde la razón literaria, muchas desde la pasión, a favor o en contra, ¿no? Muchos han escrito cosas gloriosas porque me quieren, y otros me han escrito tal porque me desdeñan, ¿no? Pero eso es natural. Eres un hombre que ha paseado por buena parte del mundo como periodista y escritor. Así tus ojos han visto, entre muchos otros sitios, Moscú, Perú, Estambul, Tel Aviv, Zacatecas e incluso Cusco. Sí. ¿Qué te acerca y distancia de esos hombres y mujeres que conoces en tus periplos? Nada. Forman parte de mi vida. Yo he hecho algunos poemas a mis amigos. A los amigos que yo llevo siempre en el corazón y estoy aquí. Ahora, pues pienso en unos traductores de obra mía al ruso. Yo estoy traducido al serbio, al ruso, hablo allí y con ediciones allí, ¿no? Entonces me acuerdo de esto y los amigos que coincidieron los congresos y me acuerdo mucho de ellos. Y digo, ay, fíjate, es tal que a veces, afortunadamente ahora nos podemos mandar mensajes, ¿verdad? O incluso hablar por Skype. Pero antes, ¿no? Y entonces era una carta que enviaba. Me acuerdo mucho de dónde voy. Mira, yo creo que las personas no amamos las ciudades, sino a sus habitantes. A las personas que conocemos esas ciudades. Uno dice, ¿pero tú por qué vas tanto a Zaragoza? Dice, porque tiene muchos amigos. En el fondo, porque dices, por el mismo esfuerzo de conducir a tal, pues a lo mejor hubiera sido más bonito ir a Granada. ¿No? Bueno, no, he dicho dos ciudades al azar, no responden a ninguna realidad. Pero yo creo que uno termina, en las ciudades ama a las personas que uno quiere y las habitan. ¿Qué pasará con Belgrado? A Belgrado, uno de los poetas más importantes serbios, que además llevaba la Asociación de Escritores Serbios, llevaba relaciones internacionales, se llamaba Boma Dimic. Era un ser tremendo, inmenso, por ejemplo de 1,95 de altura, pero 140 kilos de peso, no gordo, sino de volumen, de hombre, de ejemplar. Bueno, pues este hombre, desde que ha fallecido, hemos vuelto una vez. Antonio Corpeta y yo, que somos los que solemos ir juntos, volar juntos, creo que hemos ido una vez o dos, y ya prácticamente no vamos. ¿Por qué? Porque ya en Serbia la gente que queda ya no son verdaderamente. Y entonces voy allí a aquella gran ciudad,
y no sé, veo tantas ausencias, ¿verdad?, que me entristece mucho. ¿Cómo te convertiste en autor del libreto de la ópera contemporánea Leone, discúlpame, Leone de Cotto en Pel? Sí. Y luego te atreviste a escribir el poema sinfónico Castel de Olla. Cuéntame. Vamos a ver. 100 años de soledad comienza como voy a comenzar yo ahora. Muchos años después, pues ¿verdad? Ante el pelotón de fusilamiento estaba viviendo la bohemia valenciana, porque Valencia tuvo una bohemia espléndida de los 70 y muchos a los 80 y tantos, tuvo una bohemia inolvidable, irrepetible. Te diré que eclipsa mucho a la movida madrileña, que se caracterizó mucho por muy buena música, tal, pero poca cosa más. Tal. Aquí había una movida de poetas y de tal, asombrosa, bueno, asombrosa y buenísimo. Entonces ahí, uno de los grupos que tuvimos, nos planteamos que no existía una ópera rock en valenciano. Y entonces dijimos, pues hagámosla. Y una de las personas que conocí ya la estaba haciendo. Entonces me pidieron que hiciera el libreto para eso, y además que convenciera a Vicente Andrés Tellez para que se involucrara en la obra. Entonces, lo que ahora en Valencia es una parte que es Nuevo Centro y tal, eso eran campos, campos que se cultivaban. Eso es una parte muy... Bueno, de Nuevo Centro hacia lo que es el estadio de fútbol ese que han hecho nuevo, toda esa parte de ahí eran campos. Y ahí hay una masía, y ahí íbamos a... Y cuando acababa todos estos trabajos que le digo, a las, yo qué sé, 12 o 1 de la madrugada, nos metíamos ahí en esa masía a hacer la ópera. Y conseguimos componer todas las canciones, yo naturalmente los que sabían componer música. Ajustamos las letras, preparamos los libretos, buscamos los músicos, los actores, y montamos, que es la primera ópera rock que se ha hecho, porque se estrenó en Cataluña, se estrenó aquí, tuvo un éxito enorme, y no queda ni una cinta. No es posible, nada, un vestigio. Un vestigio. También es verdad que aquí era una tecnología muy pesada para grabar, había que llevar unas cintas de esas grandes grabadoras de cinta que eran muy complicadas, que eran de aluminio, mercurio, no sé qué, tal, bueno, entonces era muy complicado que grabar. Ya aparecían algunos cassettes de esos gordos que llevaban los coches antiguos, ¿no? De eso, alguna. Y me han dicho que había alguien que hizo una grabación. Nada, se ha perdido todo. Pero hice eso. Eso era importante, pero yo estoy muy contento de haber hecho esa ópera, de haber hecho esa empresa, de haber hecho una aventura tan prodigiosa. Y además, por cierto, el primer actor, el protagonista, se lo dimos a Pepe Llopis, hoy presidente de la SGAE. Todos los actores de la SGAE de Valencia, pues está Pep Llopis, que es un chico de Liria, que fue el que elegimos como protagonista de esa ópera. Cantaba muy bien, por cierto, supongo que seguirá cantando muy bien. Bueno, y eso en cuanto a los poemas sinfónicos, eso es un encargo que me hacen en la Altea. Es apasionante, eso sí que existen grabaciones, existen DVDs, existe de todo. Consistía en lo siguiente, nos llevaron un día en la Altea es una olla, es decir, una gran curva, un golfo pequeño, pero vamos, y tiene una islita en el centro, ¿no? Y entonces ahí se tiraba un castillo de fuegos artificiales. Al día de las fiestas patronales se tiraba desde la arena, bueno, no hay arena, son piedras, son cantos rodados, son arenas es que andas con mucha incomodidad descalzo, ¿verdad? Porque te lo vas clavando, pero es un sitio muy agradable, ¿no? Bueno, entonces se tiraba desde ahí, se tiraba un castillo artificial. Entonces nos planteamos un grupo y sobre todo un personaje irrepetible que existe, que se llama Barranquí, Pepe Barranquí. Barranquí es un pseudónimo. Entonces dijo, ¿por qué no juntamos todas las artes? Él tenía y sigue teniendo un merendero a la francesa, eso es un chamizo de caña y bajo un esto donde se come de maravilla, orilla del mar, o sea, el agua te salpica, está en línea marítima, no está prohibido, pero como eso desde mucho tiempo atrás no podrán hacer nada, pero mientras se mantenga, bueno, pero es un chamizo como... ¿Recuerdas la Riviera Francesa? ¿Recuerdas? Hablo por el cine, o sea, en los años 50, 60, o sea, esos cañizos, esos sitios tan agradables,
lo hay repetido en Túnez, en alguna parte de Grecia, pues igual, ese tipo de merenderos maravilloso. Y estábamos ahí en ese merendero y dice, ¿por qué no juntamos todas las artes valencianas? ¿Cómo dice? Eso sí, vamos a hacerlo. La iniciativa fue suya. Y entonces dice, ¿qué podemos hacer? Dice, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, empezamos a ver cómo. Y concluimos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar un castillo de fuegos artificiales desde el mar. Un castillo, por tanto, los fuegos artificiales. Vamos a hacer que 2 o 3 bandas juntas interpreten una sinfonía mientras suena el castillo de fuegos artificiales del mar. Y juntó la banda de Altea y la banda del pueblo de al lado, de Alfars del Pío, no sé qué, y pusimos ahí 300 o 400 o 500 músicos. Bueno, vamos a que se componga una canción, una música para esto. 3. 4. Que se haga un cartel, un dibujante, un pintor, haga un cartel anunciando el Castell de Loria. Quiero decir, todas las artes valencianas, la pintura, los fuegos artificiales, la música, el mar, todo junto, vamos a hacerlo. Y entonces yo hice un poema sinfónico, entonces consistía en eso, desde el mar, con unas barcas, unas plataformas que encargamos a la Universidad Politécnica, porque cuando salen los castillos hacia arriba, eso, si es una barca, la tira al suelo, eso tiene una fuerza enorme. Si has estado a veces en un castillo, cuando sale por eso, el suelo retumba. Bueno, imagínate en una barca. Entonces la Politécnica nos diseñó unas plataformas que soportaran ese impacto. Bueno, entonces estaban ahí cantando, bueno, y por supuesto los cantantes y tal. Entonces ya, por un momento cierra los ojos conmigo, imagínate, el mar en el fondo. En el fondo hay unas plataformas invisibles, porque eran plataformas lisas, ¿no? Bueno, aquí, vienes hacia aquí, sigue el mar, y cuando llegas a la tierra hay una mesa con músicos, en una curva de músicos, ¿no? Y frente a los músicos unos cantantes de pie sobre unos atriles, detrás el director y detrás unas gradas con público. Entonces el público lo que veía era el mar, y entonces en el momento, y se ponían de acuerdo por un pinganillo. El pirotécnico con el director de la orquesta. Entonces empezaba a sonar, empieza el pirotécnico a tirar aquí, y los cantantes a tirar la voz arriba con todo lo que podían, la orquesta sonando, eso a las 12 o a la 1 de la noche. Era una cosa estremecedora, una barbaridad. Y ahí estaba mi poema sinfónico escuchándose, ¿no? Qué tremendo, ¿eh? Sí. Una cosa 4 o 5 o 6. magnífica. Con distintos 4 o 5 o 6 poemas. Él es un periodista y escritor no solo respetado, sino premiado en múltiples ocasiones, como hace poco que te entregaron la Pluma de Oro. ¿Siempre tuviste en mente el éxito? ¿Lo buscaste o es algo que vino solo? No tuve nunca presente el éxito, el llamado éxito, nunca jamás. No entró en mis objetivos y tal, en mis deseos. Solo repasando en mis libros, ahora que yo estoy reescribiendo, me encontré un poema mío en el que me digo a mí mismo, me gustaría ganar un premio literario solo por vengarte. Y me pareció muy gracioso. Sí, porque a veces dicen, sí, que me están tratando en el sentido de que otros tenían más fama que yo, más gloria, o recogían más, supongo yo que está detrás, eso es lo que... Y entonces, pero lo digo así textual, me gustaría ganar un premio literario solo por vengarte. Y claro, me dirijo yo a mí mismo, señalándome a mí, ¿no? Y ahí sí que he visto que a lo mejor hubo algunos momentos en los que añoré algún poco de reconocimiento. Esa añoranza de reconocimiento no quiere decir que yo trabajara pensando en el éxito, tal, no. Yo trabajaba porque creía que las cosas había que hacerlas y porque el trabajo a mí me absorbe de tal manera que me ciega. No sé para qué hago las cosas. Bueno, sí, para que salgan, pero no. Y luego, tengo muy presente una cosa de don Antonio Machado que dice, cuando en su famoso Historia así despacito y buena letra, ¿verdad? Despacito y buena letra, que lo importante no es hacer las cosas, sino hacerlas bien. Es verdad que mucha gente que hace las cosas, ¿verdad? Porque quiere hacer las cosas. No, lo importante no es hacer las cosas, lo importante es hacer bien lo que hagas. Muchas veces se tiene que sacrificar o dejar de lado algo significativo en nuestras vidas en pos de nuestras obras. ¿Te ha pasado? ¿A qué has renunciado? A muchísimas cosas. A muchísimas cosas. Pero la vida es elección, ¿verdad? Vas tomando decisiones y perdóname el tópico, pero solo uno se arrepiente de lo que no ha hecho. Lo que he hecho es lo que he hecho, ¿verdad? Y sí que es un tópico, pero es que yo lo siento así. Sí, muchas de las cosas que he hecho
me ha supuesto sacrificios, alguno de cierta envergadura, pero las cosas tuvieron que ser así. Ahora bien, perdón, siempre que sean sacrificios no dolorosos para otros. Contigo, con respecto a ti. Claro, con respecto a ti. Claro, porque si tú haces un sacrificio, pero Y quien paga el pato son tus Sí. padres, tu mujer, tus hijos, eso no es exactamente un sacrificio tuyo, es un sacrificio de ellos, ¿sabes? Que son los que han resultado heridos. ¿Qué objetivos piensas cumplir con tu nueva obra, Las Gárgolas de la Lonja de Valencia? Bueno, esto ha sido un milagro. Ha salido el libro y se ha agotado en un pestañear. Ha sido seguramente una edición corta, bueno, seguramente una edición corta, de mil algo. Pero tanto es así que hace unos días, pero hace 3 o 4 días, el que lleva la contabilidad de la editorial de La Araña me llamó y me dijo, bueno, tengo aquí la liquidación ya del libro total. Se sube a tanto, aquí tiene usted su liquidación. Dice, y yo he recomendado una reedición. Yo digo, si estaba en marcha, porque el que hace en la editorial, empezamos ya a preparar una reedición. Eso no sé en qué punto está. Pero vamos, la primera fue ponerla y sacarla fuera. Y ya más una cosa que no había visto en mi vida. La editora es Julia de la Rúa, la editora de La Araña. Cuando me dijo, oye, hagamos una presentación en el FNAC, porque dice el distribuidor que tiene 2 o 3 cajitas que le quedan de libros, y así pues los ponemos en circulación. Vale, hacemos un acto en el FNAC. Lo presentamos. Se venden las cajas. Y tuvo la editora unos compromisos y se fue a taquilla y compró los libros en el FNAC, sus propios libros. Porque es que ella no tiene. Y quedaban los que tenga el poco depósito mínimo que tenía. Y fue, pero eso delante de mí, compró los libros, ¿sabes? Y se los dio a las personas que tenían que dárselo. Y ahora estamos. Ahora, yo me lo he pasado muy bien porque los libros son historias que me he inventado. Porque primero, un día estaba sentado con un amigo y vi las gárgolas. No las había visto jamás. Claro que están ahí, claro que las vemos. Pero una cosa es verlas y otra cosa es comprender de qué van. Y entonces cogí una cámara de fotos y lo utilicé como zoom. Entonces dije, pero esta preciosidad. Entonces empecé a hacer fotos. Una vez, yo no soy fotógrafo bueno, simplemente como lo haría cualquier persona normal y corriente, ¿no? Y cuando vi las fotos, me vine aquí, las puse sobre la mesa y le dije, aquí hay una historia. Aquí hay una historia detrás de estas gárgolas. Y empecé a escribir una, y me salieron los 26 cuentos, que salieron pero uno tras otro, que eso también me sucede mucho, cuando yo empiezo a caminar no sé parar, es como un muñeco de esos de pilas. Pero no puedo parar porque cuando una vez cojo velocidad, ¿sabes? Y si paro, no sé volver a empezar. Te lanzas simplemente. Sí, ¿no? sí. ¿Hay diferencias sustanciales entre Ricardo, poeta, y el hombre a secas? Claro, yo no les puedo apreciar. ¿Pero te dice? ¿Eres distinto al poeta? Eso me lo tendría que decir alguna novia o algo así. O alguno de tus amigos. No, pero sí, pero quizá alguien que esté más pendiente de tus sentimientos, ¿sabes? Porque mis amigos no sé si mis sentimientos en el sentido que estamos hablando les puede interesar demasiado. Hombre, claro. Los sentimientos graves sí, pero... Pero algunos asumen el rol de poeta, ¿no? Sí. Bueno, es que hay algunas personas que van de poetas por el mundo, pero eso es otra cosa. ¿Verdad? No, pero yo personalmente creo que no hay diferencias. Quizá, claro, como poeta soy mucho más contenido que como ser humano, que soy muy expansivo. Pero vamos, quizá ahí esté la diferencia, ahora que lo pienso, sí. A la hora de escribir me contengo mucho, pero mucho quiere decir mucho, a escribir poesía. Mientras que a la hora de vivir me contengo muy poco. Antes me contenía, ya era muy cortado, ya era muy ñoño y tal, y hace mucho tiempo que eso ya he renunciado. ¿Te has liberado de todo Sí. ¿A qué aspira un escritor que ha cumplido todas sus metas? ¿Ese es tu caso? No, muchísimo menos. No, yo soy un escritor normal y corriente. Yo estoy rodeado de escritores que, mira, tenemos cerca de nosotros a Fernando Delgado, por ejemplo, que ha ganado la Zónica, que ha ganado el Planeta, que ha ganado no sé qué, y seguramente te contestaría lo mismo que no. Pero yo tengo muchos premios, pero no tengo premios de esa envergadura, ¿sabes? Yo escribo en prensa hispanoamericana, pero yo no tengo el reconocimiento que tienen otras personas que son... A mí si alguien me conoce por la calle es por la televisión, no por mis libros, ¿sabes? Lo que es verdad sí es que cuando yo hago balance de mi vida,
yo he sido un hombre feliz. He sido un hombre muy feliz, esa es la verdad. También es cierto, Elga, que yo casi todo el momento de mi vida, en todos los instantes de mi vida, siempre he ganado un poco más de lo que necesito para comer. Y claro, eso, ¿verdad? Me ha producido siempre un poquito de desahogo. Y luego, no soy un hombre codicioso, no tengo barco, no tengo... O sea, yo digo, Fíjate. Que no sé, bueno, claro, te lo digo por exagerar, ¿no? Sí. Hombre, aunque hay muchos, miles de personas que tienen yate, pero quiero decir que no soy un hombre de vida parca y discreta, que me gusta... ¿cómo se llama? A cometer mis pequeños excesos, como es lógico, ¿no? Pero soy de vida parca y vivo en una finca de vecinos, que es un piso de vecinos normal. Tengo otra casa en el campo con la que alterno con esta, que es una casa más biblioteca que esta, ¿sabes? Que la tengo casi como casa biblioteca, pero la tengo muy cuidada, ¿no? Y prácticamente ahí se acaban todos los grandes aspectos lujosos de mi vida, ¿no? Por lo demás, pero tampoco es algo que yo eche de menos, ¿no? Yo sí que echo de menos a veces disponer el bolsillo para decir, ahora me iría yo a ver que le va a dar un premio a un amigo mío en Moscú y tal, por irme, me iría a Moscú y tal, y me tengo que contener porque no siempre se dispone de ese dinero. Pero siempre he ganado más de lo que necesito para comer, siempre, ¿eh? Es decir, nunca me ha pasado un momento que digo, estamos a día 15 y no tengo nada, o a 20 y no tengo nada de nada, aún en la nevera. No me ha pasado jamás eso, ¿no? Luego he sido feliz. Ricardo, ha sido un placer enorme conversar contigo, compartir tus experiencias, de recibirme en tu casa y bueno, nos encontramos en otra parte del camino. ¿Qué te parece? Sí, los caminos sobre todo los del escritor, del lector y el de los amigos es muy tortuoso. ¿Verdad? Lo que pasa es que ahora eso lo reparan con el Facebook, donde me encuentro que a veces me encuentro un amigo de hace 30 o 40 años que dice, dice que quiere ser tu amigo. Me produce una emoción enorme. Que esta persona, la que conozco hace 30 o 40 años, ¿sabes? Me diga que quiere ser mi amigo, ¿no? Y pues eso, pues parece ser que ahora los grandes y tortuosos caminos de antes ahora se convierten todo en las redes sociales, ¿no? Sí, así. Me encanta tu alegría, Ricardo. Muchas gracias. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Soy Elga Arreategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas, no le creas, no le creas, no le creas. Y si te dicen que no lo puedes lograr o que eternamente te van a amar, o que lo que haces no debes pecar, no le creas que la belleza